¿Cómo estás? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Muchas gracias por acompañarme en una emisión más de tu programa Pasión por el Evangelio, este programa en el que semana a semana hacemos un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. En esta ocasión, para celebrar el domingo 21º del tiempo ordinario, vamos a centrarnos en el estudio de la perícopa de el primado de Pedro. Esa es la lectura del Evangelio en esta ocasión, tomada del Evangelio según San Mateo, por supuesto, porque nos encontramos en el ciclo litúrgico A, y vamos como siempre a hacer primero la lectura del texto del Evangelio para proceder a realizar nuestro análisis bíblico y posteriormente, como siempre, concluiremos con un ejercicio de oración. Vamos a iniciar poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio dice así. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro le respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Pues bien, aquí tienes la lectura del Evangelio en este domingo 21º del tiempo ordinario. Y bueno, es muy común que en las homilías de este domingo los sacerdotes se centren en hacernos reflexionar sobre esta pregunta con la que Jesús interpela a los apóstoles. Primero, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero también, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y sobre esa pregunta suelen centrarse los sacerdotes, que así nos interpelan igualmente a nombre de Jesús. ¿Y tú quién dices que es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús realmente? Una pregunta muy profunda sobre la cual vale escudriñar nuestro corazón y hacer un ejercicio de honestidad para realmente dar la respuesta al Señor a nivel personal. Pero en este programa Pasión por el Evangelio no vamos a enfocarnos en ese tema, más de carácter espiritual, sino que vamos a enfocarnos, como siempre, en el análisis bíblico del texto, porque nos interesa mucho el aspecto teológico de esta perícopa en particular, porque es una de las perícopas más importantes para la vida de fe de la Iglesia, porque siendo la perícopa que toca precisamente el tema del primado de Pedro, esta es la perícopa que justifica el papado, y de ahí que para nosotros como católicos resulte esta perícopa de capital importancia. Así que procedamos a hacer nuestro análisis bíblico. Y vámonos paso a paso como es costumbre. Primeramente hay que ubicar la perícopa en su contexto. Su contexto inmediato está formado por la perícopa anterior y la perícopa posterior. En la perícopa anterior, Jesús habla con sus apóstoles acerca de la levadura de los fariseos y de los saduceos, haciéndoles ver que la enseñanza de los fariseos y de los saduceos no es realmente la correcta, sino que la correcta es la de Jesús. La perícopa posterior consiste en el primer anuncio de la pasión y de la resurrección, porque después de este diálogo con el que Jesús concluye esta perícopa platicando con Pedro acerca de el sentido con el que Pedro ve a Jesús y la gran fe que tiene en Jesús, y después de darle las llaves del reino, posteriormente lo que hará Jesús será confrontarlos con el primer anuncio de que el Hijo del Hombre va a morir, pero que después de la muerte va a resucitar, cosa que sacude profundamente a los apóstoles, sobre todo a Pedro, pero eso será un tema para otra ocasión. Ahora tenemos que centrarnos en esta perícopa de la profesión de fe y del primado de Pedro,
Y bueno, el siguiente paso, como siempre, es ubicar el texto en su contexto amplio. El contexto amplio sigue siendo esta quinta sección del Evangelio según San Mateo, que hemos venido leyendo en diferentes ocasiones, ya en las semanas recientes. Esta quinta sección del Evangelio según San Mateo, que se ocupa de desarrollar el tema de la iglesia y de las primicias del reino de los cielos. Así que bueno, ahora vamos a proceder a realizar el análisis. Vamos, como siempre, a desmenuzar esta perícopa versículo por versículo para ver qué podemos aprender. Vamos a comenzar desde el principio. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? No sé por qué siempre me imagino yo esta escena teniendo lugar de noche, como alrededor de una fogata. No sé si en alguna película así lo vi y me quedó esa impresión, pero siempre me lo imagino de noche, no necesariamente debió ser así. Quizás porque la noche sugiere la intimidad, ¿verdad? Y más si están rodeados en torno a una hoguera, pues como que eso propicia la intimidad para este tipo de diálogos más íntimos entre Jesús y sus apóstoles, aunque la verdad es que, bueno, pudo bien ser de día, ¿verdad? No hay ningún motivo para pensar realmente que haya sido de noche, aunque suena más romántico. Pero lo que interesa aquí es esta pregunta con la que Jesús arranca este diálogo. ¿Quién dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Este Hijo del Hombre, este término Hijo del Hombre, si vemos el Evangelio original de San Mateo en griego, huios tu anthropon, es la traducción de el término que aparece en el Apocalipsis del profeta Daniel, que es muy simbólico. Este término, Hijo del Hombre, es el término que usa Jesús para referirse a sí mismo. Él se refiere a sí mismo como Hijo del Hombre. Es un término, Hijo del Hombre, que en los evangelios, entre los 4, lo encontramos en 66 ocasiones. En el resto del Nuevo Testamento aparece muy pocas veces. Aparece una vez, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, y aparece 3 veces en el libro del Apocalipsis, cosa interesante porque siendo un término apocalíptico, quizás uno esperaría que en el libro del Apocalipsis fuera mencionado en más ocasiones. Este término, que como te digo está tomado del Apocalipsis del profeta Daniel, es profundamente simbólico porque cuando el profeta Daniel empleó este término en su Apocalipsis, Bar Enash, Hijo del Hombre precisamente, este término Bar Enash se refiere a aquel que tiene, pon atención, se refiere a aquel que tiene los atributos de Adán antes de haber cometido el pecado original. Este Hijo del Hombre, este Bar Enash, este huios tu anthropon, es el hombre, es aquel que tiene los atributos del hombre creado por Dios antes de que Adán cometiera el pecado original. Es decir, que era un hombre puro y un hombre inmortal. Porque acuérdate que la muerte fue la consecuencia del pecado original. Entonces, cuando Jesús se atribuye a sí mismo este término, Bar Enash, sí está, por supuesto, haciendo referencia a ese término usado por primera vez por el profeta Daniel en su Apocalipsis, pero precisamente lo que quiere dar Jesús a entender es eso. Yo soy el que tiene esos atributos de los que habló el profeta Daniel, así como los del Adán. Entonces, como los que tenía Adán antes del pecado original. Es decir, yo soy el hombre puro, yo soy el inmortal. Yo soy aquel del que habló el profeta Daniel. Y esto termina por ser un título mesiánico. Entonces, cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, se está atribuyendo un título mesiánico. Es una manera de Jesús de decir, yo soy el Mesías. Es la importancia de esto. Y creo que valía la pena ahondar en este concepto, porque es algo que la gente suele preguntar muy a menudo. ¿Qué significa Hijo del Hombre? Porque Jesús dice que es el Hijo del Hombre y no el Hijo de Dios. Bueno, ya tienes ese concepto. Jesús es así, el nuevo Adán. Jesús viene a componer lo que Adán descompuso con su pecado. Y para poder componer lo que Adán descompuso, tiene que venir como ese hombre perfecto. ¿Y cuál es el hombre perfecto? El hombre que Dios creó, que él por su pecado y por su soberbia cayó en esa imperfección que lo condujo a la muerte. Después la primera pregunta, ¿quién dicen que es? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista. A estas alturas Juan el Bautista ya estaba muerto, ya lo había mandado decapitar Herodes.
De modo que algunas personas pensaban que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado de la muerte. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Es muy interesante que la gente de ese tiempo de Jesús, después de verlo predicar, lo empiecen a reconocer como un profeta. Porque en el pueblo de Dios, el último profeta que había sido reconocido como tal, había sido Malaquías. Y Malaquías profetizaba 450 años aproximadamente antes del nacimiento de Jesús. De modo que por 5 siglos había habido varios falsos profetas, pero no había nadie lo suficientemente digno como para que el pueblo de Dios lo considerara un profeta. Y 5 siglos después, cuando la gente comienza a escuchar a Jesús, comienza a reconocerlo justamente como un profeta. Algo muy significativo. Por supuesto, Juan el Bautista había sido también un profeta. Sin embargo, él mismo decía, es que yo no soy ese profeta, profeta con P mayúscula que el pueblo está esperando. Yo soy solamente su precursor en todo caso. Y en efecto, Juan el Bautista es solamente un precursor, pero después llega Jesús, que es el profeta por excelencia. ¿Por qué? Porque el profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Eso es lo que significa profetizar, hablar en nombre de. Entonces el profeta es el que hablaba en nombre de Dios, y en el caso de Jesús no solamente habla en nombre de Dios, sino que Jesús es la palabra de Dios misma, es el Logos. Entonces, siendo él mismo la palabra de Dios, pues es el profeta por excelencia. Y después viene la interpelación hacia los discípulos directamente. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice. Aquí, fíjate, hay un detalle muy interesante, porque la primera parte de esta respuesta de Pedro, tú eres el Mesías, esa respuesta aparece también en el Evangelio según San Lucas y en el Evangelio según San Marcos. Esta perícopa la encuentras en los 3 evangelios sinópticos, pero está un poquito más desarrollada en el Evangelio según San Mateo y sobre todo está un poquito más desarrollada a nivel teológico. Según Marcos y Lucas, la respuesta de Pedro fue, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías. En el caso del Evangelio según San Mateo, agrega, el Hijo de Dios vivo. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque no solamente está reconociendo Pedro a Jesús como el Mesías, sino que aparte lo está reconociendo tal cual, como el Hijo de Dios. Y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y le dice, eres el Hijo de Dios vivo, es reconocer a Jesús como Dios mismo. Tú eres Dios, es lo que le está diciendo Pedro. Esa afirmación de la fe de Pedro, que reconoce a Jesús como Hijo de Dios, solamente es mencionada por Mateo. ¿Por qué los otros dos no lo mencionan? Bueno, pues Mateo era apóstol, ¿no? Entonces debe haber estado el presente en esta ocasión. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás. Muy interesante cómo Jesús, para referirse en esta ocasión a Simón, lo hace con su nombre completo, su nombre y su apellido. Simón Bar Yoná, Shimón Bar Yoná, es decir, Simón, hijo de Jonás. Le da su nombre completo, con nombre y apellido. ¿Por qué? ¿Por qué lo nombra con su nombre y apellido? Porque está por cambiarle el nombre. En un instante le va a cambiar el nombre y va a dejar de llamarse Shimón Bar Yoná. Ahora va a tener otro nombre y vamos a ver por qué. Le dice, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Cuando Jesús usa esta expresión, ni la carne ni la sangre, lo que Jesús quiere decir es, esto que tú me estás diciendo no te ha sido revelado por la humanidad. Esto no es una revelación humana. Este conocimiento que te ha permitido discernir que soy el Mesías, que soy el Hijo de Dios, no es algo que has recibido de los hombres. No es algo ni siquiera que has recibido de tu propia carne y de tu propia sangre. Es decir, no es algo que tú has podido discernir con tu propio intelecto humano. Jesús dice, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y con esto lo que le está diciendo Jesús es, esta capacidad que tienes de reconocerme como el Mesías y como el Hijo de Dios,
procede de Dios. La fe que tienes no es tuya, la fe que tienes te ha sido dada por Dios. Y por ello es que le dice, feliz de ti, alégrate de esto. Nos recuerda ese saludo del ángel Gabriel a María: Jaire, alégrate, regocíjate, llénate de gozo, Simón, hijo de Jonás, porque esta fe que tienes no es tuya, te la dio el Padre. Y es un gran don recibido de Dios que tengas la capacidad de reconocer en mí al Mesías y al Hijo de Dios. Y entonces le cambia el nombre y le dice: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le cambia el nombre, ya no se llama Simón Bar Yoná, ahora se llama Kefas, en arameo Kefas, que en latín Petrus, en español Pedro. Y le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero fíjate, la palabra que usa es una palabra fuerte, porque ese Petrus significa roca. Petrus significa roca. No creas que una piedrecilla, mira, ya aquí tengo, por cierto, una de estas piedrecillas en latín, en todo caso, sería calx. Calx es piedra, calx es una piedrecilla, Petrus es una roca. Y el nombre que Jesús le da a Pedro es ese Petrus. Y ese Petrus traduce ese Kefas en arameo. Entonces, es una roca. ¿Y por qué es importante que sea una roca? Porque es una roca grande, es una roca pesada, es una roca sólida. Es una roca sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia. Y esa iglesia, esa eclesía, es una asamblea. Ese término de la asamblea se usaba en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios reunido en comunidad, sobre todo cuando se encontraban en el desierto. Y cuando Jesús dice sobre esta piedra, es decir, sobre ti, edificaré mi iglesia, Jesús está marcando una separación entre esa asamblea del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y la nueva asamblea del pueblo de Dios, que es la suya propia, que construirá precisamente sobre Pedro. Y es una iglesia a la cual pertenecemos tú y yo por estar bautizados. Después le dice: y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Esto es una adaptación de la hojita de la misa. No he podido contrastar esto con el texto del Evangeliario. Si está idéntico al texto del Evangeliario, es una adaptación como para que entendamos el sentido de la expresión que usó Jesús, pero yo creo desde un punto de vista bíblico y bueno, los liturgistas sabrán más que yo, pero desde un punto de vista bíblico yo hubiera preferido, en lugar de hacer una adaptación, respetar el texto tal cual está, porque sólo así tiene sentido la conclusión, porque mira, dice, y el poder de la muerte no prevalecerá sobre la iglesia, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Para que realmente tenga sentido esta segunda expresión, yo te daré las llaves del reino de los cielos, es que creo que debió respetarse la frase tal cual está escrita, que fue adaptada como: y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, porque si lees el Evangelio original, eso no fue lo que dijo Jesús. Ese es el sentido de lo que dijo Jesús, pero literalmente lo que Jesús dijo fue: y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ese Hades, en latín inferis, para nosotros infierno, ese Hades, ese inferis, ese infierno, es la tierra de los muertos. Era donde se pensaba que iban los muertos, es la tierra de los muertos. Entonces realmente lo que está diciendo Jesús es: yo te daré, dice, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué te decía que es importante la frase tal cual la dijo Jesús para entender lo de las llaves del reino de los cielos? Porque lo que está diciendo primero Jesús es que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Por qué Jesús se refiere a las puertas? Porque en las ciudades, sobre todo las ciudades amuralladas, detrás de las puertas, detrás de los portones precisamente por los cuales se tenía acceso a la ciudad, era detrás de los portones donde estaban apostados los ejércitos, para que en caso de un ataque se cerraran los portones y de inmediato el ejército que estuviera ahí pues saliera al combate a defender, o defendiera al que intentara agredir una ciudad. De modo que referirse a las puertas del Hades
Y dice, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. A lo que se refiere Jesús es a esas fuerzas del mal, a esas fuerzas del maligno, a esas fuerzas del infierno, a esos ejércitos del infierno que están apostados en la puerta, no van a prevalecer contra la iglesia. Y es entonces que cobra sentido lo que le dice ahora Pedro, porque primero le dice las puertas con sus fuerzas, con sus potencias que se encuentran detrás, con sus ejércitos que se encuentran detrás de esas puertas del infierno, no prevalecerán sobre la iglesia, pero a ti, Pedro, te daré las llaves de la puerta de los cielos, del reino de los cielos. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lógicamente las llaves son para abrir una puerta, ¿ves? Entonces así Jesús contrasta las puertas del Hades con las puertas del reino de los cielos. Y así las potencias que se encuentran. Fíjate, esto es muy interesante, porque esos ejércitos apostados detrás de las puertas del Hades no van a poder penetrar la puerta del reino de los cielos. ¿Quién es el portero del reino de los cielos? ¿Quién tiene las llaves para abrir y cerrar las puertas del reino de los cielos? Es Pedro. O sea, Pedro solo, como mayordomo del reino de los cielos, el mayordomo, por definición, el mayordomo es el que tiene las llaves de una casa. Al darle las llaves a Pedro, Pedro se convierte en el mayordomo. Pon atención a la primera lectura, porque el tema de la primera lectura precisamente nos habla de un mayordomo. Entonces Pedro se vuelve así en el mayordomo del reino de los cielos, es el que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta del reino de los cielos, y él como mayordomo va a estar custodiando esas puertas, y Jesús le promete que las potencias de las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Fíjate el tamaño del poder que le está dando Jesús a Pedro. El tamaño del poder que le está dando Jesús a Pedro. Y le dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y creo que vale la pena explicar esta atadura y esta desatadura, porque lo más probable es que tú te la imagines al revés de lo que realmente significa. ¿Por qué? Porque, bueno, esta expresión atar y desatar era una expresión técnica que usaban los rabinos, de ahí es de donde la saca Jesús. Originalmente tenía un sentido y con el tiempo adquirió otro. Originalmente, cuando los rabinos hablaban de atar y de desatar, se referían a la excomunión. Cuando una persona quedaba atada, significa que quedaba, y no la amarraban, pero era pues una forma era una metáfora para referirse a que cuando una persona quedaba atada, estaba excomulgada. Cuando quedaba desatada, era absuelta de la excomunión. Fue el sentido original con el que los rabinos usaban esta expresión. Expresión que con el tiempo, también entre los rabinos, tomó un carácter más legal, más jurídico, que entonces se refería a prohibir y a permitir. Entonces, lo prohibido es lo que se ata. Una vez que se ata algo, era la forma de decir ha quedado prohibido. Cuando algo se desata, eso quiere decir ha quedado permitido. Y probablemente tú lo entendías al revés. Atar significa permitir, desatar significa prohibir. Es al revés. Atar significa prohibir y desatar significa permitir. Es la potestad que le está dando Jesús a Pedro. Le dice, todo lo que ates en la tierra, todo lo que prohíbas en la tierra, quedará atado en el cielo, quedará prohibido en el cielo. Todo lo que desates en la tierra, todo lo que permitas en la tierra, quedará desatado en el cielo, quedará permitido en el cielo. Esta potestad se le está dando a Pedro. Y con esa potestad que le está dando, esas son las llaves que le da. Con esa capacidad de atar y desatar, le da la capacidad de permitir y de prohibir, le da la capacidad de abrir y cerrar las puertas del reino de los cielos, y con esa capacidad es que él, como mayordomo del reino de los cielos, se asegurará que las fuerzas los ejércitos que están apostados detrás de las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Esa es la misión que tiene Pedro, sobre la cual Jesús iba a edificar la iglesia. Eso para nosotros los católicos es fundamental, porque es lo que justifica el papado y lo que justifica la potestad que tienen los papas como sucesores de San Pedro. Y es que Jesús, la promesa que hace, por supuesto, era una promesa eterna de su nueva iglesia. Jesús, acuérdate, se está refiriendo a su nueva iglesia. Y la nueva iglesia de Jesús es para siempre, no solamente mientras Pedro viva. Porque si el único depositario de esta potestad hubiera sido Pedro, al morir Pedro, entonces ya no habría ningún mayordomo de las puertas del cielo, y entonces, las fuerzas del Hades, que son para siempre también,
podrían entonces acabar con la iglesia. De manera que se necesita que siga habiendo un mayordomo con esa potestad. ¿Y quién es ese mayordomo? Para que se cumpla esa promesa de que las puertas del Hades no prevalecerán nunca sobre la iglesia. Para que esto suceda tiene que haber otro mayordomo. ¿Y quién es ese mayordomo? Pues el sucesor del mayordomo, es decir, el sucesor de Pedro. ¿Y quién es el sucesor de Pedro? El Papa. Y cuando el sucesor muera, se necesitará otro sucesor y otro sucesor, y así sucesivamente hasta nuestro Papa Francisco. ¿Ves? Es por lo que es importantísima esta perícopa desde el punto de vista de la fe de la iglesia. Y como te digo, yo quería hacer este análisis teológico, este análisis bíblico para rascarle a toda la teología que se encuentra en esta perícopa, porque te digo, es muy probable que en la homilía, en la Santa Misa, tu sacerdote se enfoque más bien en la parte espiritual de, y ustedes dicen, ¿quién soy? Una pregunta muy necesaria. Pero realmente el tema de esta Santa Misa, el tema no es, y ustedes quién dicen que soy, el tema es el primado de Pedro, el tema es ese mayordomo, y por eso es el tema también de la primera lectura, que como te he dicho 1000 veces, el tema de la primera lectura siempre es el tema del Evangelio, así que pon atención y verás ahí como hilo conductor al mayordomo, que en el caso del Evangelio pues acaba siendo Pedro. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Severamente les prohibió, no le digan a nadie. Todavía no lo van a entender, así que no le digan a nadie. Hasta después de la resurrección podrán ustedes decir, porque será entonces cuando la gente pueda entender. Ahora no lo entienden. Pero lo interesante y lo importante es que aunque les prohíbe que sepan que es el Mesías, que sepan incluso que es el Hijo de Dios, a partir de ahora, a partir de este momento, ya los apóstoles lo tienen más que claro. A partir de ahora, los 12 apóstoles saben perfectamente que su maestro es el Mesías, que su maestro es el Hijo de Dios. Gran enseñanza para ellos. Y claro, es muy importante entender este aspecto teológico que fundamenta nuestra fe, pero también claro que no podemos escaparnos de hacernos esa pregunta y de dejar que Jesús nos interpele, porque si penetramos a esa escena, y te digo, a mí me gusta imaginármela de noche en torno a una hoguera, no sé, llámame romántico si quieres, pero así me la imagino. Si leemos el Evangelio desde esa óptica y nos metemos ahí poco a poco y hacemos hueco entre dos de los apóstoles y nos sentamos ahí alrededor de la hoguera, cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Esa pregunta viene directamente dirigida a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros realmente? El Jesús verdadero, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, o un ídolo que juega las cartas en las redes sociales, en Facebook, con cadenitas, manda esto 7 veces y te daré grandes milagros. O para mí Jesús es el genio de la lámpara maravillosa que creo que frotándola va a salir a cumplirme 3 deseos, 3 caprichos, y así es mi oración. O para mí Jesús es el sacabroncas, el quitaproblemas, el plomero al que solo le hablo cuando hay goteras en mi vida, o cuando ya hay grandes inundaciones. ¿O quién es Jesús? Y quizás, si soy honesto, no es fácil dar una respuesta, porque mi fe todavía tiene que crecer. Te invito a que reflexiones sobre esto en tu corazón y que concluyamos nuestra emisión de esta ocasión, como siempre, con una oración que parta precisamente de esa pregunta. ¿Y tú quién dices que soy yo? Te invito, como siempre, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano en tu corazón y des respuesta conmigo a esta pregunta que nos hace Jesús. ¿Y tú quién dices que soy yo? Te confieso que no lo sé, Señor. Digo amarte cuando media hora en tu presencia me parece excesivo o demasiado. Presumo de conocerte, y cuántas veces el Espíritu me pilla fuera de juego. Te sigo y escucho y miro una y otra vez hacia senderos distantes de ti. Te confieso, Señor, que no sé demasiado de ti, que tu nombre me resulta complicado, que tu señorío, Jesús, lo pongo con frecuencia debajo de otros señores, ante los cuales doblo mi rodilla. Te confieso, Señor, que mi voz no es para tus cosas lo suficientemente recia ni fuerte, como lo es para las del mundo. Te confieso, Señor,
que mis pies caminan más deprisa por otros derroteros que el placer, las prisas, los encantos o el dinero me marcan. Te confieso, Señor, que a pesar de todo, sigo pensando, creyendo y confesando que eres el Hijo de Dios. Haz, Señor, que allá por donde yo camine, lleve conmigo la pancarta de que soy tu amigo. Haz, Señor, que allá donde yo hable, se escuche una gran melodía, que Jesús es el Señor. Haz, Señor, que allá donde yo trabaje con mis manos o con mi mente, construya un lugar más habitable en el que tú puedas formar parte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Infinitas gracias por el favor de tu atención. Como siempre, ha sido un gran placer compartir todo esto contigo. No olvides decir me gusta si es que esta emisión te ha gustado y has aprendido mucho. No te olvides de compartir también este video en tus redes sociales para que más de tus amigos conozcan nuestro programa, lo comiencen a ver y aprendan tanto de la palabra de Dios como hacemos tú y yo semana a semana. Recuerda que tenemos una cita todos los días a través de nuestro programa Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Y recuerda también que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Te deseo que Dios te colme de bendiciones y que tú mismo seas una bendición de Dios para los que te rodean. Apasionate por nuestra fe.